levantarlo. Listo, ya está. Entonces, bien importante que sepan que la ideación en pedagogía es más compleja. ¿Por qué? Porque se hace sobre la base de las competencias de las personas. Cuando nosotros, si fuéramos nutricionistas, trabajaríamos, pensaríamos, idearíamos sobre la base de la nutrición de las personas. Si somos médicos, sobre la base de la salud de las personas. Si somos psicólogos, sobre la base del alma, de la personalidad de las personas, ¿verdad? Del comportamiento, ¿no? Si somos de alguna otra manera de otra área, siempre hay una unidad de análisis donde nosotros tenemos que enfocar. Pero en pedagogía, nuestro orden, nuestro centro de pensamiento, de comprensión, son las competencias. Es decir, el potencial que tiene el ser humano. Todos nacemos con las competencias para ser sabios, científicos, ¿verdad? Tenemos las competencias para descubrir, aprender, recrear, indagar, analizar desde muy pequeños. Aprendemos idioma, un nuevo idioma, estructura lingüística desde los 3, 4 años, ¿no? Aprendemos a pensar, a recrear, a indagar. Sí, nacemos con eso, nadie nos las da, ¿no? Nacemos con eso. Entonces, la experiencia de aprendizaje lo que hace es desafiar esas potencialidades para desarrollarlas. De eso se trata la experiencia. La experiencia no es una clase donde se van dictando, adoctrinando, conduciendo, transmitiendo. La experiencia es todo lo contrario. La experiencia es romper, ¿no? Es generar nuevos escenarios, construir, prototipar, modelar, estructurar, ¿no? ¿Para qué? Para poner a prueba mis competencias, ¿no? Entonces, estas competencias son muy sinérgicas, van actuando, entre ellas se van alimentando y se activan de acuerdo a lo que vamos sintiendo, mirando o oliendo, hablando, conectándonos. No sabemos cómo funciona el cerebro a 100%. Sabemos alguito por la neuropedagogía, pero no sabemos cómo se activa y cómo funciona. Y no sabemos tampoco cómo funciona en una persona de una manera diferente, porque la misma experiencia tiene una reacción de manera distinta en otra persona. Cada persona pone en actividad y en sinergia sus competencias de manera distinta, porque también el cerebro, ¿no?, se sujeta, ¿no?, recoge la experiencia vivida, el recuerdo, la niñez, lo que se viene también, lo que yo aspiro, lo que yo imagino, lo que yo comprendo del futuro. Entonces, trabajar por competencia es algo muy complejo. Y ahí están las bases de la pedagogía compleja que hablábamos ayer, ¿no? Entonces, el currículum, por eso, el currículum peruano apuesta por el trabajo de desarrollo de competencias, porque es preparar al ser humano para enfrentar problemas y desafíos en cualquier parte del mundo, con cualquier parte de la cultura, con cualquier parte, con cualquier lengua, tradición. Ser autónomo, por ejemplo, ¿no? Ejercer la autonomía, eso no cambia en ninguna cultura, tiene que ejercerse plenamente donde sea. Entonces, es muy importante, entonces, cuando nosotros generemos un proyecto de aprendizaje, estamos diciendo que vamos a pensar, idear un ecosistema para que el estudiante ¿no? se ponga a prueba sus propias potencialidades, él de manera autónoma, para resolver, para solucionar, para proponer ideas. ¿Eso qué quiere decir? Que la experiencia de aprendizaje es la experiencia del estudiante, no del profesor. El protagonista es el estudiante. Quien conduce el proceso, el estudiante. Quien genera los hilos de cómo va a aprender es el estudiante, no el profesor. El profesor durante décadas ha diseñado la didáctica, ¿no?, un poco protocolizando, diciendo lo que tiene que hacer, luego qué debe hacer, qué debe producir, qué debe cumplir, qué debe obedecer. No, ahora es todo lo contrario. Son los estudiantes quienes nos va desafiando qué viene, qué respuestas, qué desafíos debemos hacer para construir aprendizajes autónomos. Entonces, proyecto de aprendizaje no es lo mismo, y ayer hemos reflexionado sobre eso, que un proyecto de investigación. Un proyecto de aprendizaje no es lo mismo que un modelo de servicio o un modelo de gestión.
Un proyecto de aprendizaje es un hecho histórico, personal, sobre todo afectivo y por tanto complejo. Un proyecto de investigación es focalizar un problema con un conjunto de variables, planteo una hipótesis, resuelvo o hay una tendencia, una percepción sobre la solución de ese problema y entonces ahí el protagonista es el investigador. Y si yo lo hago en una escuela, el estudiante pasa a ser un objeto de la investigación, un pasivo de la investigación, que se puede hacer, por supuesto, pero ese es un desarrollo científico que hace el profesor para hacer investigación-acción, pero no es un proyecto de aprendizaje, no es un proyecto de innovación educativa. Es una investigación que compete al docente, que en su formación seguramente, en su investigación, pero un proyecto de investigación, no, el estudiante no puede ser sujeto a investigación. No, no es un conejillo de indias. No puede estar pasivo frente a un proceso, ¿verdad? Por eso el proyecto de investigación es diferente al proyecto de aprendizaje. ¿Ok? No confundamos. Tampoco es un modelo de gestión. Tampoco es construir una estructura de escuela. Esa es otra cosa. A veces se confunden. Y entonces a veces planteamos en el proyecto de innovación marco lógico, por ejemplo, que tiene sus herramientas importantes, pero no se maneja de esa lógica la escuela, porque la escuela es un conjunto de personas, una comunidad de aprendizaje, que aprende, desaprende, que avanza, retrocede, que decide, que reflexiona, que se contradice. Ahí no hay lógica, no hay marco lógico, hay marco complejo. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que diferenciar las cosas. ¿Ya? Entonces, en el proyecto de aprendizaje tenemos que ser muy sencillos. ¿Por qué? Sencillos en el sentido de que entendible para los estudiantes, porque tenemos que manejar los lenguajes pedagógicos, porque la experiencia es de los estudiantes. ¿Cómo ideo una experiencia de aprendizaje? Y ayer hemos planteado una metodología sencilla que se utiliza en cualquier parte del mundo. Esto no tiene mucho que discutir con bibliografía que está detrás ni nada por el estilo, cualquier tipo de proyecto. Pero que hay una particularidad, que cuando yo planteo una idea de proyecto, y si es pedagógico, tengo que tener un ordenador ligado a la competencia. Entonces dijimos que para idear es muy importante que podamos determinar o priorizar la competencia desarrollada. Profesor, tengo un proyecto. He desarrollado unos bloques de juegos con papeles reciclados, ¿no? Que permiten a los niños jugar y aprender de alguna manera moldeando y tocando. Sí, pero ¿qué competencia desarrolla esa herramienta? Todas las competencias, profesor. Ahí está, entra matemática, entra lo lúdico, entra habilidades. No, un momento. Cuando planteamos un proyecto de aprendizaje, tenemos que tener claridad de la competencia. No podemos mezclar conducta, habilidad, ¿no? Capacidad, no, competencia. Es muy importante eso. ¿Ok? ¿Podemos hacer un proyecto que solamente refuerce una habilidad? Por supuesto, lo puedo hacer. Claro que sí. Por ejemplo, un profesor, ¿no? Un día me dice, voy a hacer astronomía con mis estudiantes, pero no saben manejar el compás. Entonces voy a hacer un pequeño proyecto para que manejen el compás. Ese proyecto es válido porque de alguna manera es habilitador a un proyecto mayor. Pero no puedo pasarme la vida en las aulas, en la escuela, haciendo pequeños proyectos solo para habilidades sueltas, capacidades sueltas. Eso ya no debemos hacerlo. Como dicen ahora los teóricos del siglo XX, la escuela está hecha para proyectos complejos, no para proyectos chiquitos. Como dice Lucho Bretel, ahora director, ¿no?, de desarrollo docente, no tonterías, ¿no? ¿No? O sea, son los proyectos que son ambiciosos, desafiantes. Para eso está la escuela. Todo lo demás, el estudiante lo aprende, solo, con los hermanos, en el medio de comunicación, para bien o para mal. Pero la escuela tiene que proponer proyectos complejos y por eso es importante priorizar. Cada competencia que plantea el currículo es un mundo, es un universo, es una experiencia profunda. Ahora lo vamos a analizar, ¿ok? Por eso es importante cuando yo quiero plantear un proyecto, tener claridad de la competencia que voy a desarrollar. ¿Qué competencia? Porque eso me va a ordenar. No una capacidad, no dos capacidades, porque una capacidad suelta
no tiene mucha significancia. La competencia en el currículo está planteado de tal manera que ese conjunto de capacidades son tan sinergias secuenciales en el tiempo que me genera condiciones para el desarrollo de la competencia. No está planteado así porque al técnico se le ocurrió, ¿verdad? No, ahí hay mucho trabajo técnico y además que creo que es uno de los mejores currículos de América Latina. Lo conozco, todos los currículos de este continente y el del peruano es uno de los mejores, por lo menos ese cartel. Todo lo demás podemos discutirlo, ¿no? Ese cartel es bien interesante. Una segunda pregunta que hemos dicho ayer para generar mi idea es, ok, ya tengo decidido la competencia que voy a desarrollar. Y esto me implica mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, tengo que ponerme de acuerdo cómo lo voy a hacer, ¿no? Hice la segunda pregunta que está aquí, ¿verdad? Cuando digo cómo, en términos de experiencia, colegas, no es algo teórico, no es algo abstracto. Voy a utilizar, por ejemplo, hay mucho proyecto con Design Team que con Scrum. Eso es abstracto, es parte de una actividad, pero no tiene el peso de la experiencia. La experiencia es concreta, es medible, palpable, moldeable. El aprendizaje está muy conectado, conecta mucho el cerebro con la mano. La mano es la expresión fina de lo que nosotros hacemos en el cerebro, ¿no? Entonces, creo que ahí no podemos perder de vista que cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de hacer, de experimentar. No se puede experimentar desde la mente, pues, ¿no? Desde lo dogmático, ¿no? Desde la discusión. Es parte, pero no solo es. Hay que hacer. Y entonces, ¿qué enfoque me ayuda a mí? Y es algo que el ministro Juan Cadillo va a movilizar y nos ha exigido a FONDEP, es sobre todo identificar proyectos STEM. El enfoque STEM me ayuda a mí, ¿no? De manera muy concreta, muy práctica, para que mi estrategia responda a los desafíos de un proyecto de aprendizaje, ¿no? Y eso quiere decir que vamos a trabajar y deben trabajar a través de prototipos, ¿no? Los prototipos pedagógicos, no hablo ni los tecnológicos, ni otro tipo de prototipos, pedagógicos. Y esos productos, esos prototipos pedagógicos nos ayudan a pasar de lo abstracto a lo concreto y poner a prueba todas mis competencias, no solo la mente, la vista, la memoria, todas, la simetría, el moldeado, la estructuración, todas. Y entonces, por eso el STEM apela al uso de 5 ciencias básicas, las básicas, de manera cotidiana para que el estudiante vaya entendiendo el quehacer científico. Y hemos dicho que cuando hablamos de STEM, estamos hablando de ciencia, ¿no? Por lo menos investigar, indagar, ¿no? Comparar, ¿no? Tecnología, con el uso de la tecnología informática y ancestral, de la ingeniería para el desarrollo de estructuras, ¿no? El arte para darle sentido, forma y belleza de lo que estoy haciendo, la matemática para el cálculo, la medición y el manejo de datos de mi proyecto, ¿no? Todo eso es para el estudiante. Cuando yo tengo un proyecto, una idea, tengo que explicar cómo mis estudiantes van a moldear, van a investigar, van a diseñar, van a medir con un prototipo. No van a ser ensayos de exámenes, ¿verdad? No, me refiero alrededor de algo concreto, cómo van movilizando estas ciencias básicas de manera cotidiana. ¿Ok? Esto es importante. Cuando digo entonces, ¿cómo? Bien importante, ese cómo tiene que ser concreto. Profesor, yo utilizo mucho el biohuerto. ¿Y qué haces con el biohuerto? Bueno, hemos sembrado hortalizas y esas hortalizas luego lo hemos cuidado y luego lo hemos vendido para un poco mejorar la alimentación. Pero ¿dónde está el prototipo? Yo no veo prototipo ahí, ¿no? Yo no veo prototipo, ¿no? Entonces, a ver, un momentito, ¿ya? Un ratito. Por favor, tienen que apagar sus cámaras, ¿ya? Porque si no, estamos perjudicando a los que tienen menos señal, ¿ya? Entonces, a ver,
quienes tienen prendidos sus cámaras, tienen que apagarlo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. A ver, Mariluz Chu, apague su cámara, por favor. Ya, muy bien, listo. Las reglas básicas de ciudadanía digital, no estas del debe ser, sino estas concretas. Quien interrumpe la pizarra, ¿no? Entonces no está atendiendo, alguien está jugando, entonces se le elimina, ¿ya? Ayer hemos eliminado a 2, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. He estado en miles de talleres en últimos meses y a veces eso no nos permite, a veces cuidar y a veces hemos sido testigos de cosas que no necesariamente. Por ejemplo, aquí alguien ha rayado, ¿no? Vamos a identificar y inmediatamente vamos a eliminar. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar mucho nuestro PC, nuestro espacio de trabajo, más que estamos en casa o tenemos adolescentes, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, el cómo es básicamente generar un prototipo STEM, es una de las maneras. También podemos trabajar con ABP, por supuesto, con ABS, con otras estrategias, pero todas tienen que ser concretas. Yo tengo un biohuerto, dice una profesora, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es sembrar hortalizas y a partir de hortalizas hemos hecho matemática con los mercaditos. Ah, ok, pero ¿han investigado las hortalizas? No, yo las he decidido porque cada uno tiene una manera, no, tienen que ellos decidir qué tipo de hortalizas. ¿Y la tecnología cómo entra? No, es que todo es en el campo, pero ¿cómo entra la tecnología artesanal en todo caso? ¿Han utilizado algo? ¿Ah? ¿Qué tipo, cómo han diseñado el biohuerto? O simplemente las mamás lo han diseñado, o tú, ellos mismos, y para que, si ellos mismos lo han hecho, ¿qué sentido, qué lógica han desarrollado para hacer las mediciones, todo eso? Es decir, la estructura, la ingeniería, ¿no? ¿Dónde entra el arte en todo esto? Entonces, esas preguntas bien importantes para convertir el biohuerto en un prototipo STEM. Un libro puede convertirse en un prototipo STEM. Profesor, yo tengo mi rincón de la lectura, ¿no? Entonces hemos generado el rincón de la lectura en todas las casas y ahí se ponen a leer. Ya les di mi plan lector con 10 libros. Entonces, todos los días a las 9, ellos tienen que ir al rincón de lectura, elegir un texto y le he dado un esquema para que analice el texto. La idea fuerza, idea principal, personaje. Yo le digo, pero eso no es un STEM, no es siquiera una experiencia de aprendizaje. Esa es una tarea. Esa es una clase vertical, porque el que está decidiendo el texto a leer eres tú. El que está decidiendo la forma del rincón eres tú. Quien está decidiendo cómo va a analizar el texto eres tú. Eso no es una experiencia de aprendizaje. Eso menos es una innovación. Allá, profesor, pero entonces, ¿cómo convierto esto que a mí me sale bien, a ti te sale bien? No sé si al estudiante. El estudiante siempre, si tú crees que está funcionando bien y todos por igual en la misma estrategia, entonces el estudiante te está diciendo lo que tú quieres escuchar, no lo que ellos quieren construir. ¿Cómo convertir este rincón de la lectura en una experiencia de aprendizaje? Que investiguen. Pero, profesor, ¿qué van a investigar? Que investiguen historias, que construyen el libro, que hagan sus libros. Que diseñen sus libros. No todos los libros son rectangulares. Puede haber circulares, forma de corazón, forma de persona. Que ellos deciden el arte. Y luego lo digitalicen, la tecnología. Y que vayan haciendo una ecuación o una función para decir cuánto de material reciclado necesitaría yo si este libro lo quiero reproducir en 100 unidades. Es decir, un rincón de la lectura también puede convertirse en un prototipo STEM. Entonces uno ve, esto es innovador. ¿Por qué? Porque el estudiante genera su propio aprendizaje. La genera. El profesor lo desafía. Pero si todos van a seguir el mismo ritmo, el mismo guión, ahí no hay proyecto de innovación en ciernes. Ok. Y luego nos hemos planteado que una tercera pregunta importante para la ideación es el por qué. Es decir, ¿por qué estoy haciendo este proyecto? ¿No? Para, de alguna manera, identificar la pertinencia de la experiencia.
Para que la experiencia, como dice el ministerio, sea significativa, tiene que estar asociado, ¿no? Situado, ¿no? A sus propios códigos y convenciones de comprensión y de experiencia, ¿no? Entonces, es muy importante identificar dos variables aquí. El problema exógeno o externo, que digo exógeno en el sentido que el conjunto de experiencias dentro, el central es el estudiante. Sí, entonces hay que analizar los problemas que están fuera o que influyen. A veces se le llama exógeno o externo o contexto, ¿no? Una situación de contexto, como quieran, o algunos pueden utilizar algunas elementos claves que influyen, sea cual sea la palabra que ustedes utilicen, tenemos que identificar del contexto que pone a prueba, ¿verdad? ¿Qué perjudica o qué desafía o qué potencia, en este caso, el aprendizaje y la competencia que hemos priorizado? Profesor, quiero reforzar con mis estudiantes la identidad, pero ¿sabe qué? En las casas hay mucha violencia, hay mucho verticalismo. Ya, ese es un problema exógeno. Profesor, quiero que ellos comprendan y asuman una vida saludable, de manera consciente, con mi proyecto. Pero en la casa comen mucha chatarra. Ese es un problema exógeno, ¿no? Entonces, siempre cuidar que el problema no sea el estudiante. Para lo disciplinar, cuando hacemos el análisis, siempre el problema es el estudiante. El estudiante no sabe, no comprende, no puede, el 80% no lee, no resuelve, etcétera, etcétera. Entonces, mi estrategia está para solucionar ese problema. Ese, por tanto, no es una experiencia de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje es aquel que dice, voy a utilizar, en el buen sentido, pero voy a potenciar y voy a desafiar la competencia de mi estudiante para resolver este problema. Resolver el problema de machismo en la casa, resolver la alimentación chatarra en las casas. Voy a poner a prueba su potencial. Ah, entonces ahí sí es una experiencia porque estoy partiendo del potencial de mi estudiante. Mi estudiante no es el problema. Mi estudiante es la solución. Entonces, en resumen, yo quiero idear, tengo que triangular estas tres preguntas. Puedo hacer más preguntas si yo deseo, no hay problema, pero estas son las básicas. Puedo añadirle el para qué, con quién, en dónde, ya ustedes pueden añadirle más preguntas, pero es muy importante triangular lo que quiero hacer, ¿qué? Del cómo lo vamos a hacer y por qué es importante vivir esta experiencia. Okay. Pero dijimos además ayer que la competencia, cuando yo la priorizo, no la priorizo escogiendo solo del currículo. El currículo es un referente importante que responde ¿a qué? A una demanda y necesidad del estudiante. Y ayer ya hablamos más o menos sobre eso. ¿Ya? Entonces, de esta triangulación hemos trabajado el objetivo general, ¿no? Que es básicamente esta articulación entre la competencia y la estrategia, ¿verdad? Ya, disculpe, estamos admitiendo a más. Un momento. Vamos a admitir a un momentito, un momentito. Ya. Entonces, aquí como ustedes ven, ¿no? Hemos planteado el objetivo, es desarrollar, por ejemplo, en un biohuerto piramidal, donde yo hago techos y estructuras piramidales para que entre la luz en todos los frentes y vaya desarrollando lo que voy experimentando en campo, y priorizo la competencia de indagación, ¿no? Y entonces digo, desarrollar el proceso de indagación a través de ¿qué? Del cómo, o sea, del prototipo. ¿Cuál es el prototipo? El biohuerto piramidal. Entonces, un objetivo tiene que tener esas dos variables mínimas, ¿ya? A diferencia de otros proyectos de desarrollo y al proyecto de investigación, se plantea el objetivo de otra manera. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, aquí lo que estamos articulando es la experiencia y el propósito de la experiencia.
¿ok? La experiencia misma es el desarrollo del prototipo. Y el propósito es la competencia. Esas dos tienen que estar unidas en el objetivo de la del proyecto de aprendizaje. Ok, y aquí yo puedo añadir, como hemos dicho, en dónde, con quiénes y para qué. La justificación, ¿verdad? Tiene que ver con, sobre todo, la justificación con la identificación de este problema externo y más las oportunidades. Y a partir de eso, nosotros podemos añadir ya datos, ¿verdad? Para ya consolidar la justificación. ¿Sí? Ok. Luego viene la metodología, que ya hemos explicado, que hay que ayudarnos con este STEM para frasear en función al prototipo, ¿no? Acá hemos hecho un avance de los pasos, ¿no? Bien. Y luego viene el impacto, que tiene que ver con la competencia priorizada, y entonces vamos desarrollando la evidencia de aprendizaje a través de las capacidades que tiene esa competencia. Pero vamos ahora a un Canvas para profundizar lo que acabamos de decir. A ver, vamos a ver. Vamos a estructurar. A ver, quiero saber quién ha hecho esta raya. Un ratito voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Un momento. Ok. Vamos a estructurar una tabla muy pequeña, un canvas, ¿no? Insertar una tabla. Ya, ahí. Ya, vamos a una tabla, un ordenador que nos va a permitir construir la experiencia, diseñar la experiencia de manera consistente, que responda al currículo, que responda a la competencia. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque a veces digo, ok, profesor, ya tengo triangulado mi proyecto. He decidido hacer indaga, profesor. Y lo voy a hacer a través de la gastronomía. Cada estudiante va a generar un plato gastronómico, un plato especial, pero utilizando las semillas, las hojas de su comunidad. Ah, qué excelente, profesora. Ya tiene ahí. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque ahí crece mucho hortalizas, verduras y todo eso. Ah, perfecto, muy bien. Ya tienes triangulado. Ahí, tienes la competencia clara, tienes el prototipo claro, que es el plato, ¿verdad? Y es pertinente. Pero a veces cuando uno va revisando el proyecto, las actividades ya se disparan por todo sitio. No tienen nada que ver con la triangulación, con la idea de proyecto. Lo meten de todo ahí. Meten el rol del director, de la escuela, de la comunidad, porque lo tienen que meter, porque tiene que ser participativo, dicen, ¿no? Claro que tiene que estar, pero si responde nuevamente al desarrollo de la competencia, si no la distrae, si no se convierte inconsistente, activismo puro. Y ahí es donde la mayoría cae en la evaluación. Las veces que he revisado diferentes concursos, ¿no? Fuera, dentro del país, el reto es cómo voy diseñando las actividades claves de mi experiencia. Es decir, diseñando la experiencia. Ya la he formulado. Me queda clarísimo mi prototipo, mi estrategia, ya me queda clarísimo mi competencia, me queda clarísimo la pertinencia. Pero, ¿cómo planteo las actividades? ¿Cómo lo planteo? De manera que responde al currículo nacional, responde a las competencias. ¿Cómo lo hago? Y ahí también hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces confundimos, de alguna manera, con otro tipo de proyecto de inversión o proyecto de investigación. No, la experiencia tiene una ruta. En enfoque competencia hay una ruta que ya el currículum ya nos da, ¿no? Entonces, aquí, colegas, hay un primer principio de la experiencia para el diseño, y ese primer principio es el proceso. Es decir, el aprendizaje, el desarrollo de la competencia es un proceso. No es algo que cae de peso, es un proceso gradual de ensayo y error, de evolución secuencial, porque la vida es así. Nadie retrocede a niño, adolescente siendo adulto, ¿verdad? Lo que vamos jalando son recuerdos. Es un proceso de avanzada, secuencial, temporal,
¿no? Con tiempos. No hay retroceso ahí. Así la experiencia, porque la experiencia de aprendizaje es la vida. Es un pedacito de la vida que tenemos que hacer que sea histórico para los estudiantes, ¿no? Y entonces, el desarrollo de la competencia no es otra cosa de que vivir intensamente aprendiendo, pero en proceso. Pero ese proceso, para que sea de alta demanda cognitiva, para que responda a los desafíos de una experiencia compleja, de un proyecto de innovación, tiene que tener 3 requisitos básicos, ¿no? Un primer requisito básico, a ver un ratito, un primer proceso es asegurar vamos a poner acá, asegurar la autonomía, el ejercicio de la autonomía. Por eso que el currículum lo transversaliza, ¿no? La autonomía, ejercicio de la autonomía. La experiencia, y ahí cruzamos todos los autores, ¿verdad? Ahí no hay discusión alguna, dicen que la experiencia de aprendizaje, sea cual sea la metodología, sea cual sea el prototipo, sea cual sea la competencia, la experiencia tiene que ser un ejercicio autónomo del estudiante. Si no existe eso, esa experiencia ya perdió, ya perdimos el tiempo. Entonces, cuando yo miro las actividades, le hago la pregunta al docente. ¿Cómo te aseguras que todo lo que estás planteando lo va a hacer el estudiante desde su propia iniciativa y comprensión? No por lo que tú le estás diciendo. ¿Cómo aseguras eso? Profesor, tengo mi proyecto reciclar. He reciclado las latas, envases, cajas de cosméticos, etcétera, etcétera, y empezamos a hacer arte con el reciclado. Como yo estudié hice un taller con maestras de reciclado, yo ya sé las estrategias, me dice la profesora. Y entonces le he dicho a cada uno cómo van a reciclar, con qué diseño lo van a hacer, con qué tiempo lo van a hacer, cuándo me lo van a entregar, incluso les he dado a ellos las figuras prototipadas. Y le digo, profesora, pero esa es tu experiencia, no es la experiencia del estudiante. Ahí no está ejerciendo la autonomía. ¿En qué momento tú te aseguras que el diseño, que el tipo de reciclado, que la construcción es del estudiante, no de ti? ¿Cómo aseguras eso? Profesor, pero yo tengo que decirle paso a paso porque si no, no lo hacen. Ajá. Ya estás muerto porque tus bajas expectativas del estudiante ya no te da a ti la certificación, entre comillas, de desarrollar un proyecto de aprendizaje. Para desarrollar un proyecto de aprendizaje tenemos que tener altas expectativas de nuestros estudiantes, porque estos estudiantes son sabios, son genios, pero si no lo creemos, mejor no hagamos un proyecto de aprendizaje. Ellos son mágicos, los tienes que desafiar. Si no, entre comillas, no logras inspirar, entonces regenera y construye esos lazos de confianza. Ellos esperan mucho de ti. No están esperando que hagas por él, están esperando que tú confíes en él. Y entonces asegurar el ejercicio de la autonomía es muy importante en la experiencia, sea cual sea la actividad. Ustedes ya van a plantear, hay muchas maneras, ahora lo vamos a ver, algunos criterios. Entonces, un primer elemento para la experiencia es el ejercicio de la autonomía. Por eso en el currículo lo transversalizamos. Es decir, cualquier experiencia, cualquier competencia, tiene que desarrollar la autonomía. Si no, puede muy bien protocolizar, memorizarse las preguntas de indagación, de método científico los niños, pero si no lo hacen desde su propio interés, no tiene mucho sentido. Vamos a nuevamente ver videos donde los niños memorizan, ¿no? Exponen una cosa muy protocolar, muy formal, y eso no es lenguaje de niños, ¿no? Una profesora me decía, profesor, mira, yo le entrego mis evidencias de inicial, ¿no? Ahí de inicial, bonitos videos donde los niños exponen. Yo le digo, profesor, eso no me sirve en términos pedagógicos. Mándame los videos donde ellos fallan. Porque de hecho este video es producto de 4 fallas. Y la mamá te envía el mejor, ¿verdad? Sí, profesor, sí, tiene razón. Mándamelo donde fallen. No, pero eso ya lo borraron las mamás. Esos videos son cruciales, fundamentales
para la evaluación formativa y para mirar si realmente los estudiantes en ese ensayo-error están poniendo a prueba ellos mismos sus capacidades y competencias. Si se están mandando un video donde está el estrella, ¿no? O sea, lo máximo, es porque lo han ensayado, es porque ha respondido como la mamá quiere. Eso no es una experiencia. Entonces, colegas, lo más importante para desarrollar un proyecto de experiencia que se va a convertir en innovación, ¿ok? Es asegurar el ejercicio de la autonomía. Un segundo elemento, ¿no? Que arrastra ya la autonomía, es justamente, ustedes se han preguntado que no está, ¿no? La creatividad en el currículum. Ustedes se han dado cuenta, pero la creatividad es algo fundamental. ¿Y por qué no está en el currículum como una competencia? Proceso creativo. ¿Por qué? Porque están en todas las competencias está capacidades que van vinculadas a la que, porque es muy importante. La literatura nos dice que el aprendizaje real y profundo tiene que ver con el hacer, con el constructo autónomo. Mira cómo jala. Entonces, importante no solo que ejerza su autonomía, sino que construya. La autonomía para hacer. Ser haciendo, se dice, ¿no? Como dice Delos. Ser, no solo ser, sino ser haciendo. Construir conscientemente. Es importante la creatividad, ¿no? Lo que se llama el proceso creativo, ¿no? O, bueno, lo vamos a poner aquí. Es ecosistemas para la creatividad. Segundo, no estoy inventando nada, estoy leyendo solo el currículo, ¿ya? O sea, no estoy haciendo una tesis acá, solo estoy señalando lo que todos los teóricos ya se han puesto de acuerdo en el sentido que en diferentes formas hay disensos en otras cosas, pero en estos elementos donde el estudiante en la experiencia tiene que ejercer su autonomía y tiene que hacer, construir, eso viene desde hace 50 años, ¿no? Los constructivistas justamente han señalado este proceso como básico y fundamental para el aprendizaje. Construir. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento clave, un tercer proceso que arrastra las otras dos, ¿no? Es decir, tengo que asegurar la autonomía, tengo que asegurar que hagan, que construyan, pero sobre todo tengo que generar experiencias metacognitivas. La metacognición, ¿no? Porque el estudiante tiene que entender y comprender lo que vivió, lo que transitó, lo que hizo. Todos nosotros, si queremos aprender, tenemos que evaluar, comprender, reflexionar de lo que hicimos. Eso se llama metacognición, ¿no? Es decir, ¿y cómo me he desempeñado? ¿Está bien lo que hice? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y ahí vamos cerrando la evaluación formativa. Para que suceda esa metacognición, el estudiante ha tenido que vivir la experiencia de manera autónoma. El estudiante ha tenido que vivir una experiencia intensa, o sea, hacer, crear, para que haya metacognición. Con estos tres elementos básicos para la experiencia de aprendizaje, colegas, yo puedo ya generar cualquier secuencia o estructura de proyecto. Y por eso que vamos a analizar ahora el currículo. Mira, vamos a ver. Aquí está, página 33. ¿Ok? Estas competencias tienen al lado un conjunto de capacidades. Estas capacidades están ordenadas en esta lógica. Vamos a ver, ver para creer. Y mira, voy a explicar unos dos, ¿ya? Porque cada uno es un mundo, ¿ya? Pero vamos a ver. Vamos, por ejemplo, acá, este de acá. La 9. La 9. Escribe diversos tipos de texto en lengua materna. ¿Ok? Escribe diversos tipos de texto. ¿Qué significa que el estudiante escribe diversos tipos de... No es copia textos, no. Mucho cuidado con eso. Porque ahí la capacidad te plantea una experiencia.
El currículo te dice, para que el estudiante desarrolla esta competencia, ¿no? Es muy importante, primero, que ejerzas autonomía textual. ¿Qué quiere decir? La adecuación a la situación comunicativa. Es decir, que el texto que él escribe, produce, para lo que sea, ¿no? Tiene que, el proceso de adecuación tiene que ser de él, no tuyo. No es un dictado, no es un copiado, es un proceso de adecuación. Pero ese proceso de adecuación no es ensayado, no es artificial, es un proceso de adecuación de una situación comunicativa. ¿De quién? ¿Del profesor? ¿Del papá? ¿De la mamá? No, de él. De él. Una situación comunicativa de él. De él para afuera, de él para el otro, de él para los medios. Adecuar el texto a la situación comunicativa. ¿Ok? Si yo logro adecuar, comprender, inferir el texto a mi cotidianidad, es algo, pues, ejercicio de la autonomía, ¿verdad? Entonces, ya estoy en la capacidad de crear, ya estamos en el segundo, crear, ¿verdad? Crear. Y aquí nos dan dos capacidades para ese ecosistema de la creatividad. Organiza, utiliza, tiene que ver con el hacer. Tiene que ver con el hacer. Pero no es cualquier hacer. De forma coherente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si yo he vivido esa experiencia, ¿verdad? Desde el hacer, desde la organización, desde el desarrollo de ideas, utilizo las convenciones yo mismo, no por miedo, no como una tarea, sino porque la adecuo a una situación comunicativa, entonces puedo generar espacios de reflexión y de metacognición. Por eso hay una capacidad que te dice, reflexiona y evalúa la forma, el contenido del texto escrito. Esta última capacidad responde a este tercer experiencia, ¿no? ¿Ok? Tercer proceso. Podemos hacer otro, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, vamos más adelante. Vamos allá. A ver, aquí. Indaga. Si queremos hablar del primer proceso de ejercicio de la autonomía, aquí, problematiza, es un proceso complejo, autónomo, para analizar, comprender, construir, problematizar. Y luego viene el espacio ecosistema creativo. Diseña, genera y analiza. Tiene que ver con el hacer. Y luego viene una capacidad final que tiene que ver con la metacognición. Evalúa y comunica, por supuesto, su comprensión y su reflexión. Vamos más abajo. ¿Ya? Vamos más abajo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos vamos por aquí. Mira, resuelve problemas de cantidad. Y aquí la palabra clave es traduce. Traduce es un proceso de comprensión. Pasar cantidades a expresiones numéricas requiere un proceso de inferencia, de comprensión. No, o sea, lo podemos hacer de dos formas, ¿verdad? Una forma disciplinar donde se puede memorizar y otra forma basada en la resolución de problemas. Y entiende este proceso de utilizar las cantidades mediante expresiones numéricas. A partir de eso, entra todo un proceso creativo de cómo comunicar, crear, y aquí está el hacer, y viene la parte de la argumentación que tiene que ver con la metacognición. Argumenta afirmaciones. Eso tiene que ver, recoge y arrastra todo lo demás. Si vamos más arriba, ok, uno último, que es la más perfecta. Construye interpretaciones históricas. Este tiene 3. Interpreta críticamente. Tiene que ver con la autonomía. Pensamiento crítico ahí.
comprende el tiempo histórico. No olvidemos que la comprensión tiene que ver con lo vivido, con lo hecho, con lo construido. La comprensión no es desde la teoría, la comprensión es del hacer. Y finalmente, la metacognición explica y argumenta. Entonces, colegas, para yo diseñar mi experiencia de aprendizaje, es muy importante que tenga en cuenta estas grandes dimensiones de desarrollo que me va a aproximar a lograr que los chicos y chicas puedan desarrollar la competencia priorizada. Ok, pero acá hay unas sugerencias. ¿Eh? No me... Microexperiencias, porque la experiencia tiene dentro microexperiencias, ¿no? Estas microexperiencias, según la literatura, no en el orden necesariamente, 1, 2, 3, un ratito, no en el orden necesariamente, a ver, nos puede ayudar a aproximarnos a la, muy bien, 1, 2, 3, eliminar. Listo. Nos puede ayudar a que la experiencia sea profunda, auténtica, ¿no? Como dice Ravela, ¿no? Aquí va las actividades, eso es lo que va al formato FONDEP, al anexo. Estas actividades, como explicando la metodología. Esta es la metodología, ¿no? Esta columna es la que... Pero esta columna la vamos a desarrollar siguiendo una lógica por competencia, ¿no? Aquí va la competencia, ¿verdad? Las capacidades de la competencia, ¿no? La competencia, y aquí va las evidencias de aprendizaje. Muy bien. Ya está, vamos a ordenar. No estoy inventando nada, pues es lo elemental, ¿verdad? Podemos meter más cosas, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer lo más básico posible, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, colegas, ¿qué dice la literatura frente? A ver, Jorge, muy bien, un ratito, ya. A ver, Jorge. Okay. Listo, ya. Ya. Hemos tenido que sacar a Jorge. Disculpen, vamos a reiniciar. Listo. Ok, sigamos. ¿Ya? Cuidado con sus teclados, cuidado con su mouse, no dejen prendidas sus laptops, sus máquinas, vigílanlo en todo caso, ponle una clave, mucho cuidado. Pueden compartir, a veces los niños, los adolescentes pueden compartir fotos no deseadas, información personal, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos entonces este cuadro, un ordenador, este Canvas, que nos va a permitir hacer las actividades y luego diseñar de algún modo las evidencias de aprendizaje que me van a ayudar a explicar el impacto de mi proyecto. ¿Ok? Muy bien. No se olviden acá, cuando hablo de competencia estamos hablando del propósito, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? El propósito está por todo sitio. Ahorita lo vamos muy bien. Ok. Primera microexperiencia, que es muy importante. ¿Qué dice la pedagogía de la ternura, la pedagogía del amor y todas las pedagogías vinculadas a la psicología positiva? Nos dicen que el vínculo entre la emoción y el aprendizaje está demostrado, ¿no? Son realmente sinérgicos para desarrollar nuevos aprendizajes. Asegurar la autonomía, entonces, implica inspirar, emocionar, ¿no? Brindar ternura, alegría. No me puedo imaginar una experiencia de aprendizaje donde uno inicia asustado, preocupado, estresado. A veces veo proyectos y leo sus actividades y miro, wow, estos niños van a entrar a un estrés terrible. Primero porque no van a entender y ser conscientes del proceso. La profesora lo entiende, por supuesto, para su informe, para su formato, pero el estudiante no.
Entonces, aseguremos un primer momento de inspiración, de emoción, de momento tierno que a los niños y adolescentes les encanta, de alegría. No es una motivación, ¿eh? Ojo, es más que eso. No es utilizar las dinámicas o algunas actividades para animar, no, no es eso. Tenemos que aprender a tocar de verdad los sentimientos y el alma de nuestros estudiantes. Si queremos vivir una experiencia de aprendizaje profundo. Otro elemento, dice la literatura, que para asegurar el ejercicio de la autonomía es muy importante el pensamiento estratégico. ¿Qué quiere decir? Que es el estudiante que tiene que plantear su proceso, su metodología, sus mecanismos, sus relaciones, sus materiales, cuándo, cómo, qué necesito. No el profesor, sino plantear lo que el pensamiento estratégico, desarrollar el pensamiento estratégico para que el estudiante vaya visionando la experiencia. Otra competencia importante, planteado como microexperiencia, tiene que ver con la problematización. Con la problematización, ¿no? Ok. Con el pensamiento crítico, ¿no? Con la hipótesis, etcétera, etcétera. Es decir, dice la literatura, que estoy combinando varias, ¿no? Que en la experiencia de aprendizaje, si tú logras inspirar, logras que ellos mismos vayan proponiendo su ruta, ¿verdad? No basta. Tenemos que llevarlos a deliberar, discutir, generar pensamiento crítico desde la contradicción, desde la hipótesis, desde el análisis crítico, la pedagogía crítica, ¿verdad? Estos tres elementos, estos tres rasgos, digamos, ¿no? Me ayudan, no es lo único, por supuesto, me ayudan de alguna manera que generar ecosistemas para que el estudiante ejerza su autonomía. Es decir, que aprenda él en su ritmo, en sus propias formas y modos. Ok, ahí hay pistas. Ojo, son pistas, ¿ah? Entonces, cuando uno va leyendo las actividades del proyecto, dice, a ver, ¿en qué momento deliberan? ¿En qué momento los niños proponen? ¿En qué momento los niños se inspiran? Ah, en la primera parte de mi experiencia tengo que asegurar estos elementos. Y en este segundo proceso, vamos a ponerle esto como inicio, ya, okay, de la experiencia, pues, ¿no? Inicio, vamos a ponerle este nudo. Le vamos a poner esto, a ver, como salida. ¿Sí? Okay. Ahí está. ¿Qué pasa con la creatividad? Hay muchas formas, procesos creativos, por supuesto, pero hay tres microexperiencias vitales, mínimas. Crear, obviamente que crear, pues, ¿no? O sea, el estudiante tiene que crear, tiene que hacer, pero sobre todo tiene que aplicar su creación. No es solo crear. Cuando me dice, profesor, he hecho mi reciclarte, qué interesante. Sí, ya, profesor, ya corregí este proyecto de reciclarte. Ya me convenció, profesor, y tiene razón, yo no puedo decirle protocolizar todo lo que tienen que hacer, incluso yo he decidido todo, ¿no? Hasta el modelo, hasta el tipo de material. No, déjalos que ellos hagan. Sí, profesor, he hecho eso, lo que le he dado, sí, criterios, ¿no? Por ejemplo, tienen que entregar hasta el viernes, tiene que ser de reciclado, tiene que ser, no importa la belleza, pero sí importa el proceso, que ellos mismos lo hagan, no con ayuda. Ya, eso, por supuesto, profesor, eso es gestionar los aprendizajes. Eso es tu rol, de delimitar, de dar criterios, de orientar. Por supuesto, está muy bien que lo que has hecho. Sí, profesor. Y entonces les he dado así, libre. Y profesor, ¿sabe qué? Han hecho maravillas, me dice ya la profesora de audios, ¿no? Me decía, profesor, hay uno, por ejemplo, no ha hecho con reciclados de cartón, ha hecho con tejidos. Ellos mismos han tejido con su mamá y aprendió ella misma a tejer. El otro profesor sabe lo que ha hecho con puro, con puro envolturas de galleta, con plásticos. Qué bonito. Te das cuenta cuando tú los desafíos y ellos mismos van planteando su ruta
y van discutiendo cuál será el material más adecuado, ellos mismos van a crear, ellos. Pero yo le digo, pero profesora, ya terminaron a hacer el reciclarte, ¿para qué sirve eso? No, profesor, solo ahí termina. O sea, vamos a exponer el reciclarte, claro. Cada vez que yo llego a las escuelas rurales, encuentro en las aulas como un museo de materiales. Y les pregunto siempre a las profesoras, ¿esto para qué te sirvió? Ah, con esto he logrado hacer esto. Sí, pero ¿qué problema solucionó? No, no, ningún problema. Simplemente me reforzó esta habilidad, me reforzó este contenido. Entonces no está en el marco de una experiencia de aprendizaje. La creación del estudiante, su propia creación, tiene que ser aplicada para solucionar algo. Y la profesora me decía, pero profesor, ya, a ver, pero ¿en qué lo voy a utilizar este reciclarte, no? O sea, ¿en qué me va a utilizar? No lo sé. Replantea entonces tu prototipo, porque si los estudiantes no le encuentran sentido, profesor, pero el arte mismo, sí, yo lo sé, el arte mismo ya es un propósito, sí, pero tienen que entender la utilidad de eso para que vivan la experiencia creativa, aplicar su creación. Ajá, ya, profesor. Ya, entonces, lo que voy a hacer, profesor, lo siguiente. Dice, no, entonces le voy a añadir un componente histórico. Me voy a unir con una profesora de historia y le voy a decir más bien que hagan lo mismo ahora, según a sus propias, pero tienen que, de alguna manera, explicar a través de su reciclarte un tiempo histórico de la cultura mochica, por ejemplo. Ah, ya. Tu cultura virú, a ti la cultura tiahuanaco. Cómo a partir de sus retratos o sus formas, ellos explican la historia. Ah, ahora sí, esa creación tiene una aplicación. Y eso entonces, profesor, profesora, nosotros tenemos que volver a esto de acá. Para que tenga aplicación, para que tenga utilidad, ¿no? Tenemos que volver al STEM. Entonces, este reciclarte, lo que han hecho, ¿qué cosa es? Han investigado sobre la historia. Han ido a nivel de internet a ver bibliotecas, ¿no? Museos, ¿no? Han estructurado, ¿verdad? Su modelo según a lo que las configuraciones y las directrices de cada cultura. Han diseñado, han moldeado, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo han calculado el tiempo, sobre todo eso. Entonces, el reciclarte se ha convertido, cuando le dimos el componente aplicación, en un STEM, en un prototipo STEM, en una experiencia basada en competencia. Por eso, en este espacio es muy importante que el estudiante aplica lo que ha creado, pero también que evalúe su creación. Nosotros también, por supuesto, pero lo más que nuestra evaluación, lo más importante es que el estudiante evalúa su propia experiencia, evalúa su propio prototipo. Y esto, colegas, tiene que tener, y aquí está la parte fundamental, pues, el aprendizaje sucede aquí sucede, aquí. Pero no sucede solo creando, aplicando y evaluando, sino sobre todo haciendo recursivo la creación, la aplicación y la evaluación. Es decir, tiene que ser un proceso de ensayo-error permanente. Cuanto más vueltas da a esto, más posibilidades tenemos para desarrollar la competencia de manera profunda. A ver, profesor, no entiendo. O sea, no termina mostrando el producto no es importante, profesora o profesor. Lo importante es qué ensayo-error ha realizado el estudiante para llegar a ese producto. El proceso es lo importante. Y si ese proceso se vive varias veces para crear, aplicar, evaluar, recrear, reaplicar, reevaluar, recrear, reaplicar, reevaluar, entonces sí estás viviendo una experiencia de aprendizaje profunda, una innovación, porque el proceso creativo de los estudiantes es nuevo, único. Muy importante en esta parte. ¿Ok? Luego viene de esa experiencia intensa, un momento de calma para reflexionar. Reflexionar, ¿verdad? Muy importante reflexionar desde mi percepción personal, ¿no? Hasta aquí, dicen los teóricos, puede uno asegurar el aprendizaje, pero si quiere uno
asegurar el aprendizaje en el tiempo, es decir, que perdure, tenemos que hacer que nuestros estudiantes socialicen su experiencia, expliquen a otros su experiencia. Muy bien. Si tenemos estas microexperiencias, que está siguiendo la ruta de estos procesos, y entonces, ¿cómo van las competencias? Las competencias, vamos a elegir una competencia. A ver, esto vamos a elegir, ¿ya? Vamos a elegir construye interpretaciones históricas, bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y entonces voy a poner acá, la competencia es construye interpretaciones históricas. Ah, perfecto. Pero construye interpretaciones históricas tiene 3 capacidades. Y esas capacidades va a estar en cada uno de los momentos de mi experiencia, las vamos a movilizar, si no, no estaríamos desarrollando la competencia. Entonces dice, interpreta críticamente las fuentes diversas. A ver, vamos a copiar, ok, aquí. Ah, aquí está. Me pregunto, esta capacidad, ¿qué necesito para lograr esta capacidad? Actividades que voy a plantear, pero con estos criterios. A ver, inspira, pensamiento crítico, por supuesto. Con todo esto, yo puedo asegurar que interpretan críticamente diversas fuentes. Ah, muy bien. Vamos con el segundo. Dice, comprende el tiempo histórico. Para que comprenden, van a construir un mapa, un organigrama temporal, ¿no? Van a construir un cronograma, qué sé yo, aquí. Van a crear, aplicar y evaluar, ¿no? Luego viene, explica y argumenta, que tiene que ver con ¿cuál? Con esta experiencia, ¿no? Es decir, con la reflexión y socializar. Explica y argumenta, claro, es esta parte. A ver, vamos a poner por colores. 3 momentos claves, entonces, colegas, ¿no? 3 momentos claves. A ver, acá. Listo, ya está, ¿no? A ver, vamos a añadir más, ¿ya? Vamos a suponer, profesor, pero ¿cómo articulo las áreas o las competencias? Si yo quiero tratar con 2, somos un equipo, ¿no? Ah, ok, vamos a trabajar con una competencia más, solo como ejemplo. Subimos, ¿ya? A ver, vamos a ver uno puede ser, por ejemplo, ya, esto, por ejemplo, crea desde lenguajes artísticos, ya. Voy a añadir una competencia más, ¿no? Crea lenguajes artísticos, ¿no? Ok. Vamos a ver. Ya. Entonces, si es eso, ok. Entonces, ¿cómo hago? Ya ustedes saben qué vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ubicar cada capacidad en cada momento de mi experiencia. Ojo, lo que va al anexo solo es esto, ¿eh? Lo que estoy haciendo con este Canvas solo es darle consistencia a mis actividades. Me va a ser más fácil, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Ya, voy a unir nuevamente. Ok, muy bien. Aquí está. Perfecto. Muy bien, ¿no? Y entonces aquí está. Perfecto. Y ahora sí, me voy. Dice, explora y experimenta. Bueno, muy bien. Entonces me voy aquí. ¿Ok? Muy bien. Esto va a estar en la primera parte de mi experiencia, ¿no? Aplica procesos de creación. Muy bien. Aplica procesos de creación. Perfecto. Y el último, ¿cuál es? Ah, evalúa y comunica. Mira que se parecen en el fondo, ¿no? Lo mismo, sino que son énfasis, ¿no? Ok. Muy bien. Ya está. Perfecto. Ya tengo 2 competencias. Una competencia priorizada, ¿no? Competencia priorizada, ¿no? Aquí priorizada, ¿no? Y una competencia impactada, ¿ya? Aquí está, muy bien, listo. Vamos a impactar a esta, pero la que voy a demostrar, ¿no? Voy a trabajar con las 2, ¿ya? Ok, ya prioricé 2, muy bien, vamos a ver, necesito más espacio. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos a unir eso también para hacer solo 3 evidencias como a manera de ejemplo. Pueden trabajar con más evidencias, las que podamos lograr con los estudiantes, o lo que los estudiantes pueden lograr, ¿no? Listo. Muy bien, ya tengo mi Canvas. ¿Qué voy a hacer en este momento? Lo que voy a hacer es plantear mis actividades, ¿no? Plantear mis actividades.
Profesor, ya hemos priorizado, de los de secundaria nos hemos unido, los de sociales, los de historia, con el profesor de arte, ¿no? El profesor de arte quiere ver la evolución de esta competencia, crea proyectos de lenguaje y construye interpretaciones históricas. ¿Y qué proyecto? Ya, muy bien, la tienen clara, ese es el qué. ¿Qué competencias quiero desarrollar? ¿Y cómo están pensando lo hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Ah? Profesor, a ver, vamos a hacer, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer acá, vamos a hacer el museo familiar, ¿ya? Vamos a hacer el museo familiar. Ese es mi prototipo, porque van a construir museos de la familia, porque están en casa, pues no puedo hacer un proyecto que vayan a la escuela. Es un museo de familia que se está utilizando ahora muchísimo en América Latina, ¿verdad? Es interesante esto de los museos porque te asienta, te fortalece la identidad, ¿no? Pero sobre todo es alucinante cómo contribuye al análisis histórico del tiempo, ¿no? ¿Ok? Y si lo vamos a hacer esto con arte, mucho mejor. Y entonces, una primera actividad, entonces, si eso es, ¿en qué consiste el museo familiar? Que cada estudiante elija cualquier objeto, dimensión, pero que lo tiene que hacer con el tiempo. Por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un museo, cada uno en su casa van a hacer el museo de los juguetes. Van a tener que conseguirse los juguetes que jugaba o construir los juguetes que tu papá jugaba, que tu abuelo jugaba, luego de tus hermanos mayores y luego tú, ¿cómo juegas? ¿Cómo vas a explicar en el tiempo cómo ha cambiado el juego en casa? Es un museo basado en los juegos. También puede ser en la vestimenta. ¿Cómo se vestían tus abuelos? En Madre de Dios, ¿cómo era? Hace tiempo, hace 50, 80 años. ¿Cómo se vestían tus papás? ¿Cómo se vestían tus hermanos? ¿Cómo te vistes ahora? ¿Ok? Un museo de ropas. Lo más hermoso son los museos de las fotos más antiguas, del bisabuelo, del abuelo, del papá, de mis abuelos maternos, de mis paternos, de mis hermanos, cuando se bautizaron, cómo llegó y hasta ahora. Un museo explicado. Ustedes pueden plantear museos también, ojo, cada museo es distinto, de la comida, de las herramientas de trabajo. ¿Se dan cuenta? Ok, muy bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es que construir interpretaciones históricas. Es decir, si yo digo, hay 4 etapas de los juegos, ¿verdad? Pasamos del juego más en el campo, juegos más motrices, pequeños, a juegos electrónicos y a juegos digitales. Son 4 etapas, ¿verdad? Y entonces el estudiante va a tener que explicar los cambios, por qué se dieron esos cambios, y están haciendo interpretaciones históricas, por supuesto. ¿Ya? Entonces vamos a elegir un museo familiar. Entonces yo digo, ok, yo no voy a decidir con cada estudiante qué museo, cada estudiante va a tener que elegir. Entonces aquí yo digo, yo voy a inspirar y emocionar, y aquí mi primera actividad es que voy a mostrar mi historia personal con el Museo de la Maestra. Ajá. No hay nada más inspirador que transparentarnos de manera humana, colegas, a nuestros alumnos. Eso ayuda, ¿no? Mostrar mi historia. Los chicos, ¿quieren saber mi historia? Estos chicos son, ¿no? Les encanta saber de nosotros, ¿no? Ya los que fuimos profesores sabemos eso, ¿no? Ya, les encanta. ¿Saben qué hice ayer? ¿Qué, profe? Cuéntanos, ¿no? Ya, ¿quieren saber mi historia? ¿En qué momento me fue muy duro para mí? ¿En qué momento logré el éxito, entre comillas, ¿no? ¿En qué momento me sentí feliz? ¿En qué momento, qué sé yo? ¿De dónde vengo? Y entonces la profesora empieza a explicar. Y entonces ahí la profesora muestra, y entonces empezamos con la primera experiencia. Y le decimos, ahora ustedes van a hacer sus propios museos, pero ya no de su vida personal, sino que quiero que ustedes identifiquen algo que quieran investigar en el tiempo. Y les das ejemplos, ¿no? Les vas a dar sugerencias, qué sé yo. Y entonces aquí se va a plantear, ¿qué tipo de museo haré? Él mismo se está planteando pensamiento estratégico, ¿no? ¿Qué necesito?
¿Ah? ¿Qué necesito? Ya está pensamiento estratégico, es decir, ya se está visionando las condiciones que necesitas, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Cuándo y cómo lo haré? Ah, se está organizando en el tiempo, ¿no? ¿Estamos? Ok. Y podemos seguir planteando preguntas, ¿no? Es un ejemplo nomás, ¿ya? Luego los estudiantes, una vez que plantean, te van a presentar, por supuesto, te van a decir, profesora, yo ya decidí, voy a hacer, ¿sabe qué? De las leches. Antiguamente el lechero venía con un balde y me contaba mi papá que vendían. Después vinieron en botellas blancas, profesor. Después vino la Ensi, ¿no? La leche, ¿no? Después vino ya el anchor, después ya leche de gloria. Ahora vienen estos tipos de leches más pequeños, con vitaminas. ¡Ay, la historia de la leche! Pero en cada momento él explica qué sintió, cómo vivió, por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, interesante, interesante. ¿Ok? Muy bien. Otro dirá, no, profesor, yo no sé de la leche, voy a hacer de las ropas de bebés. ¿Qué ropa de bebé utilizaba mis padres, mi madre, mis hermanos y que yo? Eran antes tejidos, después fueron de marca, qué sé yo. Esto es muy importante que el estudiante decida ellos mismos. A ver, Bonifacia, lo siento, Bonifacia. Vamos a buscar a Bonifacia. Aquí está Bonifacia. Listo. Removido. Ya, cuiden su computadora, colegas. Vamos a ver. Nuevamente, me desconcentran, la verdad. Cuiden las computadoras. Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos con, ¿ya? Vamos con la problematización. Es muy importante que no solo te plantean qué van a hacer. Ellos están inspirados porque tú te has tomado el trabajo de inspirarlo mostrando tus historias, sino que sobre todo lo que tenemos que hacer es que ellos deliberen y discuten. Y profesor, ¿y cómo hago eso? Pues que presenten cada uno, acá vamos a hacer un debate o compartir de propuestas de museo. Ellos van a decir, mira, el museo es esto, y cada uno va a dar su crítica, decir, mira, ¿sabe qué? Ese museo no, como que no está claro, ¿no? ¿Y por qué no hacer esto? ¿Por qué no añadir? ¿Por qué en tu museo falta algo más? Entre ellos se van deliberando y van analizando y van mejorando y van debatiendo. Eso es importante, que son ellos lo que hagan. Y entonces aquí, colegas, lo que ya he logrado con estas actividades, claro que el anexo del FONDEP, ustedes no le van a poner solo así, me van a explicar a detalle, ¿no? Primer paso, segundo paso, segundo paso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que demostrar que estas actividades me logran estas capacidades. Tengo que demostrarlo porque si no, puro activismo. Porque lo que yo quiero es que desarrollen la competencia. Encima, dos competencias. Ya, muy bien. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear la evidencia de aprendizaje. No se olviden que la evidencia del aprendizaje tiene, ayer lo dijimos ya, a ver, vamos aquí a retroceder. Hemos dicho que la evidencia de aprendizaje, aquí está, a ver, tiene la acción importante, la situación significativa, el producto. Según Tobón, hay que añadir el conocimiento. Según Ravela, dice, no es necesario, ¿no? En fin, son debates. Pero creo que la evidencia de aprendizaje tiene que tener la acción, ya sea una capacidad, una habilidad, una competencia, la situación significativa, es decir, cómo, en qué momento, en qué situado, en qué momento, en qué escenario situado lo ha hecho, el producto, ¿ok? Y el conocimiento, si es posible, ¿no? Entonces, con esa lógica, vamos a volver a nuestro cuadro, ¿no? Entonces, dijimos, acción, no necesariamente en ese orden, ¿verdad? Situación significativa. La situación significativa ya es fácil porque la situación significativa es nuestro proyecto de aprendizaje, ¿no? O sea, no es una clase. Después viene, ¿qué cosa? El producto. Para mí es suficiente eso en primaria. En secundaria sí le añadiría el conocimiento.
¿ya? Ok, que son sugerencias, ¿ah? Tampoco, profesor, usted me dijo, no, son sugerencias. Ya, entonces, teniendo esto como base, yo voy a plantear las evidencias de aprendizaje siguiendo estas dos capacidades. Porque estas evidencias que están acá, es mi cartel de evidencias, pues, ¿no? Ahí, con esto yo voy a hacer mi desarrollo de texto de impacto, en qué voy a impactar, ¿no? Y entonces aquí, pongo acá, teniendo esto como actividad, ¿no? Voy a desarrollar una primera evidencia, recogiendo, esto es muy fácil, dice, interpreta críticamente fuentes diversas. Entonces, investigan a través de entrevistas a sus padres, ¿ok? El valor histórico de objetos para su museo, ¿ok? A ver, estoy haciendo esto, vamos a ver, a través, ya, objetivo, ya, investigan, los estudiantes van a investigar a través de entrevistas a sus padres, investigan, ya, es la acción, a través de entrevistas a sus padres, ajá, ya, ese, ¿qué cosa es? La situación significativa, ¿no? El valor histórico de objetos, ¿ya? De objetos para sus museos. ¿Dónde está el producto? ¿Hay o no hay producto? ¿Ya? Sujetos para sus museos, ordenados en un catálogo, ¿ya? En una matriz, ¿ya? Primero en una matriz. Va a decir, ok, voy a utilizar este objeto, y al costado le ponen este objeto porque tiene la fecha, tiene esta característica, va a ser una pequeña matriz. Ok, aquí está el producto. Aquí está el producto, ¿ya? Y valor histórico podría ser el conocimiento, pero ahí nomás lo dejamos, ya está. Entonces ya tenemos una primera evidencia. Pero profesor, a ver, interpreta críticamente fuentes diversas. Ah, entonces investigan a través de entrevistas y otros medios, ¿no? ¿No? Con sus padres e internet, así, diferentes fuentes diversas, ¿no? Ajá, muy bien, ya estoy siendo más específico. Pero profesor, el profesor de arte dice que tiene que explorar y experimentar los lenguajes del arte. Ah, entonces hagamos lo siguiente. Investigan a través de entrevistas y otros medios con sus, y para hacerlo más corto, a través de diversos medios, ya está, diversos medios, el valor histórico y artístico, de objetos para sus museos. Y aquí, es decir, ustedes van a elegir cualquier objeto, cualquier elemento de la casa para su museo, pero hay que identificar su valor artístico. ¿Dónde está el arte? En la forma, en el color, en la belleza, en la armonía. Eso es importante. Es decir, va a ser un museo histórico artístico también. Ya tengo aquí articulado ciertamente dos áreas, dos competencias también. Y ya tengo esto. Sigamos. Ok, vamos. Crear. Crear, entonces, estamos hablando de crear, y aquí, o sea, construye su museo familiar con apoyo de sus padres en un lugar estratégico, utilizando materiales de casa, ¿no? Ok, ¿no? Sin salir, pues, ¿no? Ya, ok. Aplica, ¿ya? Aplica. Exponen, ¿no? Exponen el sentido histórico de su museo para comprender la historia familiar, ¿no? O sino para comprender lo importante de valorar la historia familiar. Ahí está. Lo están aplicando. Es una vez que ya tienen el museo, ellos van a exponer, ¿no? Y evalúan, ¿no? Analizan e identifican, ¿no? Los elementos a corregir, vacíos y otros aportes recogidos de sus estudiantes, ¿no? No me queda claro la historia, dirán unos, ¿no? No, la cosa no es exponer objetos, sino hacer de alguna manera un hilo histórico. Aquí está,
Listo, ya. Yo tengo acá, para sacar muchas evidencias de aprendizaje, pero voy a aplicar solo uno como ejemplo. Dice, comprende el tiempo histórico, aplica procesos de creación. Procesos de creación. Ok, muy bien. Entonces aquí es muy fácil, ¿no? Digamos, es, a ver, ¿qué podemos poner? Expone su, expone su museo familiar, ¿no? Familiar, resaltando los elementos artísticos, históricos y hitos que cambiaron el rumbo de hitos, ¿ya? A través de un video, ¿no? Un video familiar, ¿no? Ok, muy bien. Van a grabar la exposición, va a ser acá, incluso expone en familia, imagínate, una parte expone el papá, otra parte la mamá, ¿no? Resaltando, van a resaltar los elementos artísticos, históricos e hitos de su historia familiar, ¿no? De su historia familiar a través de un video. ¿Cuál es el producto acá? El video, ¿no? El video, a través de un video. Ya está, ¿ok? Entonces acá expone, ya está, vamos ahí, acá está, a través de diversos medios, ¿no? En familia, aquí está la situación significativa bien clara, ¿no? Resaltando los elementos históricos y a través de un video. Ese es el producto. Muy bien. ¿Qué cosa va en el portafolio? La matriz, el video, ya ves, ya estamos haciendo nuestro portafolio. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, ya, vamos a reflexionar sobre eso. Y entonces, aquí, los estudiantes, a ver, diseñan un ensayo sobre su experiencia de vida, ¿no? Desde el museo, ¿no? Es decir, este es el museo, pero yo, ¿cómo entro en mi historia de vida ahí? Hacen un ensayo, ¿no? Yo he sido importante, no he sido importante, a mí me ha marcado, no me ha marcado, exacto, ¿no? Hace una metacognición sobre eso, ¿no? Pero y también socializa, y podemos poner acá, por ejemplo, ¿no? En socializa, participan en una tertulia de museos familiares, ¿no? Vamos a poner ahí, ¿no? Ok, van a participar y van a exponer, van a presentar cada uno, pero con sus PPTs, tal ver cómo lo hicieron, qué cosa, qué gracioso hubo cuando buscaron tal actividad o no. No, es muy interesante estas tertulias, más cómo el detrás de cámara, ¿no? El detrás, muy bonito es esa parte, ¿no? ¿No? Y explican argumentos acá, entonces acá, ¿no? Le puedo poner acá, explican y evalúan su proyecto, ¿no? A través de un informe, a través de un informe a través de un informe. Ahí nomás, ya, no tanto, ya. Muy bien. Ok, explica y evalúa, que es la parte de la acción, ok, la acción, no se olviden eso, ¿no? Su proyecto, el proyecto es la situación significativa y el informe es ok, muy bien, el producto. Entonces aquí yo tengo, ¿qué va en el anexo? Cuando explican la metodología, yo explico eso. Cuando yo voy evaluando los proyectos, yo voy leyendo solo eso, pero en mi mente está la competencia, está la capacidad. Y luego me voy al impacto para ver si tiene correlación. Quiero saber si estas actividades desarrollan la competencia. Y voy mirando esto de acá en mi mente, ¿no? Porque no van a copiar esto, pues. Lo que tienen que hacer ustedes es desarrollar sus actividades. Ayúdense con esto si ustedes desean. Solo estoy poniendo esta matriz para que tengan cuidado que cuando hacen las actividades tienen que tener consistencia con las competencias, ¿no? Ok, y entonces estos tres colegas, ¿qué son estos tres? ¿Ah? Este 3 es mi cartel de evidencias. Este es mi cartel de evidencias. Aquí está mi cartel de evidencias. ¿Ah? Mi cartel de evidencia que yo puedo poner, este cartel de evidencias, ¿ok? Puedo yo diseñarlo de la manera que libre, ¿no? Solamente voy a hacer acá
una manera, no es la única. Este es al inicio de la experiencia. Este es en el proceso de la experiencia, en el proceso de alta demanda cognitiva, ¿no? Es la parte, ¿no? Okay. Alta demanda cognitiva de la experiencia. Y este es a la salida de la experiencia, ¿no? Profesor, ¿y de dónde sale el propósito? El propósito es el desempeño de mi experiencia. ¿Cómo planteo el desempeño de mi experiencia, profesor? El desempeño de tu experiencia es el conjunto de evidencias. Copio esto de acá, ok, lo voy a copiar acá. Okay. A ver, disculpen. Todas estas evidencias que yo ya he planteado, puede haber más evidencias, este es solo un resumen, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿No? La voy a juntar aquí. Ahí está. Mi desempeño, entonces, ¿no? Mi desempeño es, el estudiante al final del proyecto tendrán la capacidad de investigar, ¿no? Que, ¿no? Ellos investiguen a través de diversos medios, acá está lo junto, ya luego le puedo dar los parafraseos o mejorar, ¿no? Entonces, ahí está. Este es un ejemplo corto de un desempeño de mi proyecto. Esto, en otras palabras, es el propósito de mi proyecto. Es la gran evidencia. Es la competencia, pero en evidencia. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Listo, colegas. Mañana, todos estos cuadros que estamos mirando, esta triangulación, todo esto, vamos a hacer un ejemplo de cómo se vuelca el formato. Esta es una metodología que les puede ayudar, ¿no? Espero que les ayude. Y ahora sí, a las preguntas de los participantes. Muchas gracias. A ver, voy a activar. Ya pueden activar sus micrófonos. Alcen la mano primero o pueden escribir en el chat. Buenas noches. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Con la docente María Aguilar. María, ¿cómo estás? Dime, María. Interesante el trabajo y pues es una reflexión para todos nosotros, ¿no? Cómo trabajar, cómo ordenar también nuestro trabajo con nuestros estudiantes y la creatividad. Mi pregunta era la importancia que todo este trabajo que se va a hacer, que se hace dentro de la actividad, mi pregunta es de que la UGEL, ¿de qué manera va a mejorar también para la evaluación? Porque usted habló sobre la evaluación, ¿no? Nosotros los docentes evalúan el trabajo, la actividad, todo, la creatividad, todo, pero ¿de qué manera la UGEL va a considerar, ¿no? La evaluación también ante este proyecto, porque imagínese, viene una evaluación, pero nunca hasta ahora he visto la evaluación de los docentes. ¿Cómo ustedes están considerando, ¿no? Ante este trabajo, de este proyecto? Esa sería mi pregunta. Ok. Sí, a ver, la evaluación del docente, que también va a mejorar, entiendo, porque el ministerio está planteando algunos ajustes en ese sentido, porque creo que lo importante es profundizar más el desempeño de los docentes más que el cumplimiento de actividades. Uno puede evaluar al docente si asistió o no asistió, si entregó o no entregó el acta, es un tipo de evaluación más didáctica, más de función profesional, pero lo más importante es evaluar su desempeño. El desempeño tiene que ver con lo pedagógico, pues. El desempeño en el docente es su nivel es la calidad que tiene en su relación con el estudiante. Si la relación con el estudiante, él plantea experiencias, proyectos, actividades que mejoran la relación docente-alumno, entonces ese profesor es de alto desempeño. Esto implica que la UGEL esté preparado para mirar también así a los docentes, no a los docentes como cumplimiento de tareas, de formatos, sino un docente que puede tener la capacidad, un especialista que tenga la capacidad de mirar y observar la experiencia también del docente.
Y eso tiene que ver en observar proyectos, en observar la interacción. En realidad todavía estamos empezando. Como país, todavía estamos entrando tímidamente con eso. Por eso es una innovación, pues. Porque si ya todo esto fuera el statu quo, ya no sería innovación, ¿verdad? Entonces, estamos hablando con la DRE, por ejemplo, en este sentido, y el FONDEP, quienes presentan las mejores ideas, van a tener un acompañamiento y una evaluación distinta estos docentes, ¿no? Ahora, yo también conozco de especialistas que tienen esa capacidad de evaluar desde el desempeño, por supuesto, pero es un proceso que todavía estamos siguiendo. Ahora, de esta experiencia, ¿cómo demuestra el docente su trabajo? Con el portafolio. Por ejemplo, si yo tengo 14 alumnos, tengo 14 matrices, tengo 14 videos, tengo 14 informes, ¿no? Y si quieren que le expliquen, le explicas esta actividad. Si quieren decir, ¿y cómo estás articulando con el currículo? Te dicen que esta actividad responde a una capacidad de la competencia. O sea, yo diría incluso que es más fácil, ¿no? Porque el que hace la matriz no eres tú, son los estudiantes, ¿no? Tienes un portafolio más diverso. Ok, siguiente pregunta. A ver, vamos a ver el chat. Ah, sí, vamos a enviar mañana voy a compartir el Word. No se olviden que mañana es importante porque vamos a volcar, un ejemplo de cómo volcamos al anexo. Los que se logran inscribir van a recibir una constancia de participación en este taller, que es muy importante. A ver, acá hay una pregunta. De acuerdo, maestro, ¿qué pasa entonces con la Feria de Ciencia FENSID que obligan a hacer a los estudiantes donde los trabajos son comprados y copiados? Exactamente, Renzo. Ese es el problema, ¿no? Cuando vamos mirando el producto como fin, el producto tiene que ser bello, el producto tiene que funcionar, pero no sabemos si este producto funciona gracias a la comprensión del estudiante, si no el estudiante es utilizado o comprado, ¿no? Los productos para quedar bien en los concursos. Eso es lo que tenemos que romper exactamente, Renzo. Y eso es lo que tenemos que mejorar en el FENSID también. Por eso es importante la exposición que hace el estudiante para saber, y ahí hay que añadir siempre, cuéntanos cómo lo hiciste, cuéntanos cómo te sintiste, cuéntanos qué parte de este proyecto es tu creación, es tu aporte. Ahí tenemos que mejorar, ¿no? Entonces ahí hay que cuidar siempre de nuestros niños, ¿no? No hay que valorarlo en función al producto, hay que valorarlo en función de cómo ha solucionado problemas para llegar al resultado o al producto. ¿Ya? Ese es un paso cualitativo. A ver, la socialización, por supuesto. La socialización es muy importante para cerrar el aprendizaje. Uno aprende cuando enseña. Por eso, quienes hoy están en este taller y mañana hacen una réplica, no importa a su esposo o a su esposa o a su colega, nunca se van a olvidar la metodología. Pero aquel que ya hoy día cierran el taller, lo dejan en UCB la imagen, ya pues no van a desarrollar aprendizajes profundos. Ok, muy bien, vamos a ver otro. A ver, ¿alguna pregunta más? Ya estamos a punto de las 6. Si no, nos vemos mañana. Voy a enviar este video más tarde a Luis y Luis les va a reenviar a ustedes. Yo a las 3 en punto estoy enviando el nuevo enlace a Luis y Luis les enviará a ustedes. Y mañana además vamos a tener una media hora que los técnicos del FONDEP nos van a explicar cómo se registra yo voy a hacer una práctica con el anexo, pero después nos van a explicar en media o una hora cómo se registra una experiencia de aprendizaje promisorio, y para eso está con nosotros los especialistas del FONDEP. Muchas gracias, Lucho, ha sido un gusto y mañana continuamos, a la misma hora siempre. Gracias, Jaime, gracias, Lucy y Sandra, igualmente los docentes que han participado. No olvidarse, por favor, revisar su correo. Ya, buenas tardes, Enviar Gracias. la plataforma. Listo. Gracias. Muchas gracias. La asistente.